Pues vamos a grabar. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su clase número 2 de geografía. Esta clase se trata del relieve. Esa es la temática principal. La idea de hoy es llegar hasta las placas tectónicas. Vamos a ver unos videitos el día de hoy. Traje unos videitos. Esa es la idea, ¿no? La unidad prácticamente como en 2 clases, más o menos es como la vamos a ver. Pues vamos a empezar, ¿ok? Miren, muy importante, en el temario UNAM, esta parte que les decía que me comentaban, ¿no? De qué tipo de ciencia es. Por una parte, la geografía se divide en geografía física y geografía humana. Estas unidades vamos a ver geografía física, y ya les iré avisando cuando vayamos a ver geografía humana. Ahorita vamos a ver geografía física. Vamos a ver esta parte mixta, la parte natural de la geografía, lo que estudia la geografía, pero lo natural. Eso es lo que vamos a ver casi todas estas siguientes unidades. Miren, pues la geografía física, ¿qué es lo que estudia la geografía física? La geografía física estudia los elementos físicos. ¿Y qué es eso de físico? Pues el relieve, por ejemplo, las diferentes formaciones, eso me refiero a relieve. Montañas, cordilleras, colinas, cerros, todas esas elevaciones naturales de la Tierra son las que estudia la geografía física. Agua, ¿no? Ríos, lagos, mares, océanos, clima, vegetación. Todo esto es lo que estudia la geografía física. O sea, todos esos hechos o fenómenos que se producen sin que el hombre intervenga, sin que el hombre se de metiche, solito y espontáneo. Esa es la idea de la geografía física. Pero la geografía física tiene varias ramas, varias divisiones. UNAM las pone muy general, así como que todas son ciencias sociales para que no se compliquen. Las envuelve, ¿no? En esta parte. Vamos a ver cada una de ellas de manera general. Fíjense, para que no tengan que aprenderse las cosas así tal cual, recuerden que si hablamos de climatología, si yo digo climatología, lo primero que uno piensa que es, pues los climas, ¿verdad? Eso está muy sencilla. Climatología estudia los diferentes climas, ¿no? ¿Qué estudia de los climas? Pues las variaciones, ¿no? Que también vamos a ver eso. ¿Qué clima templado? ¿Qué polar? ¿Qué frío? ¿Qué seco? ¿Qué tropical? Etcétera, ¿no? De eso se encarga. Los diferentes climas, ¿cómo se distribuyen, no? También eso estudia la climatología. En donde hay desiertos, en donde hay selvas, todo esto hace estudia la climatología. Luego, la fisiografía. La fisiografía, bueno, está un poco más compleja esta parte, ¿no? Pero describe en conjunto todo. Las montañas, la atmósfera, la hidrosfera, que son los océanos, la biosfera, todo en su conjunto. Eso es lo que estudia la fisiografía como una descripción, ¿va? La edafología, creo que no se me ocurre una idea. Estudia la composición y naturaleza del suelo. Analiza el suelo, como los compuestos, los componentes específicamente del suelo. Ya ven que del suelo pues hay minerales, ¿no? Hay animalitos, hay microorganismos. Toda esa parte biológica, claro, no tanto la parte química, la parte biológica es la que estudia más la edafología. Bueno, un tanto también la composición química, también entra en todo esto. Entonces, ¿cómo está compuesto el suelo? Eso es lo que estudia la edafología. Y luego, fíjense, la hidrología también está bien sencilla. Hidro, agua, ¿no? Entonces la hidrología es una rama que estudia el agua, ¿no? Obviamente cómo está distribuida, cómo circula, las propiedades, piensen en océanos, en mares, en lagos, todo eso estudia la hidrología. Entonces fíjense cómo la climatología pues está bien sencilla, ¿no? Climas. La hidrología, agua. Edafología, bueno, pues ahorita encontraremos una forma. Suelo. Y la fisiografía, pues la naturaleza en su conjunto. Eso es lo que estudia, ¿ok? Ahora vamos con otras un poquito más complejas. UNAM siempre te pregunta geomorfología y geología. Las demás se las enseñé, no se las vayan a aprender, nada más entiéndanlas para poder descartarlas. Porque luego te las ponen como preguntas, bueno, como opciones. No tanto que se las aprendan de memoria, que nada más las puedan descartar, que digas, no, esa no es, esa es de los climas, esa es del suelo, esa es la descripción, nada más. Las importantes que sí quiero que se aprendan es la geología y la geomorfología. Esas sí las preguntan estas dos.
Miren, vamos a empezar con la geodesia, que no preguntan, pero necesitan saber para poder descartar y no se confundan en la pregunta. Determina la figura matemática, son cálculos, proyecciones matemáticas de la Tierra. Básicamente es se recrean modelos matemáticos de la Tierra. Eso está muy enfocado con matemáticas. Pero fíjense ahora, la geomorfología. La geomorfología estudia las formas de relieve. Ajá. Cómo están, cómo surgieron, cómo están compuestas, cómo se comportan. Les voy a dar un ejemplo de geomorfología para que me entiendan un poquito mejor. Miren, estas fotos a mí me encantan. ¿Por qué? No sé si, a ver, siempre hago esto. La segunda imagen donde dice China, bueno, las que es en China, esto está inspirado en una película. Bueno, esto inspiró a una película. A ver quién adivina. Ajá, esto es como una película, a ver si alguien se acuerda. Esto es lo que estudia la geomorfología, la forma del relieve, los cambios del relieve, ¿no? Porque el relieve cambia constantemente, es dinámico, tarda miles de años, pero cambia. Por ejemplo, las montañas, las sierras, las cordilleras, pero fíjense, está muy enfocado en la forma del relieve, ¿ya vieron? Específicamente la forma del relieve. Estudia cómo se compone, de qué está hecha, ¿no? Pero muy enfocado a montañas, sierras, cordilleras. Exactamente, Avatar. Esta imagen está inspirada, bueno, la película se inspiró en este lugar que sí existe, que está en China, que está increíble. Y luego vean, tenemos las chimeneas de Ada en Capadocia, en Turquía. Aquí llegaron a vivir sacerdotes, llegaron a vivir comunidades que se escondían de otros pueblos que los dominaban, estaban completamente aislados. En el Classroom les subí un videito de las chimeneas de Turquía de un minutito para que lo vean. Está muy, muy impresionante. A mí me gustó mucho ese lugar. Exactamente, es Avatar. Entonces, la geomorfología, geografía, morfología es como forma, ¿no? La forma del relieve, los cambios del relieve. Eso es lo que estudia la geomorfología, ¿va? Hay mitos que dicen, ay, sí, esa idea de que hay montañas que son gigantes, ¿no? Y que un día tal vez despierten. Ay, a mí también me encanta mucho esa parte, esa parte mitológica se me hace muy padre. A estos lugares siempre les ponen ciertas historias, ¿no? Esta no es excepción, ¿eh? Hay videos bien padres de las chimeneas de Turquía y también lo que pasa en China, muy, muy impresionante. Ahí les voy a subir ya les subí un videito de las chimeneas. Les voy a subir otro tema para que, ahí cuando tengan nada que hacer, ahí nada más lo ven. Dura un minuto para que no les robe su tiempo, ¿va? Pero fíjense, ahora cuando hablo de geología, que son las que más me importan, nos puede causar un poquito de confusión. No son lo mismo, se complementan, ¿no? Se complementan, pero la geología está más enfocado a, bueno, ¿de qué está hecho en sí las capas de la Tierra? Ajá. Es como más interna, tanto las capas internas y un poco la corteza terrestre, pero es muy general. Básicamente trata de saber, bueno, ¿de qué está hecho nuestro planeta? ¿Cómo se formó, no? ¿Qué hay en estas capas de la Tierra que las vamos a ver hoy? ¿De qué están constituidas? ¿De qué son estas capas? Eso es lo que quiere ver la geología. ¿De qué minerales, por ejemplo, si hay restos fósiles, qué elementos los constituyen? Entonces, acuérdense, ¿eh? Geomorfología, forma, y geología es la composición interna de la Tierra, los cambios. Ahorita vamos a ver las preguntas, ¿va? Eso va, me mandas los TikToks de ese tema, ¿va? Para verlos y si no, los compartimos a ver, para que todos los vean, ¿va? Ok, esa es la diferencia entre la geomorfología y la geología. Entonces, si yo digo geomorfología, piensen específicamente en la forma de las montañas, las chimeneas, ¿va? Y la geología, vean aquí la ilustración, está representando las capas internas de la Tierra. Ajá, acuérdense que las capas, ahorita las vamos a ver, pero las capas internas de la Tierra, obviamente, están constituidas de muchos materiales, están en ciertos semilíquidas algunas, unas más rocosas. Vamos a ver ahorita qué es lo que está dentro de la Tierra, lo que no podemos ver, ¿no? Eso ahorita lo vamos a estudiar. Vamos a hacer creo que traigo preguntas. Sí, espérenme. Vamos a hacer un ejercicio, ¿va? Vamos a hacer ejercicio y preguntas. Acuérdense, tema, hacemos corte para que no se saturen de información. Dice,
La geodesia, esto es falso y verdadero. La geodesia estudia el agua en cuanto a su distribución, circulación y propiedades. ¿Es falso o es una mentira? No es cierto. Exactamente, muy bien. Ahora, geomorfología estudia los cambios y formación del relieve. ¿Qué les suena? Verdadero. Verdadero. Exactamente, ¿verdad? Ya cuando me dice relieve, es geomorfología. Sí, es que la geomorfología como que es más específica, ¿no? Tiene que decir la palabra relieve, forzosamente. Si no, no está hablando de otra cosa. La otra es más general, ¿verdad? Luego dice, muy bien, chicos, la fisiografía describe la naturaleza en su conjunto. Verdadero. Es verdad. Ajá, muy bien. La climatología estudia la formación del relieve. Falso. 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 Tener como este tipo de preguntas constantemente, ¿va? Ahora, vamos a ver otro tema que son las capas de la Tierra. Vamos a ver este tema, ¿ok? Miren, para que les sea más sencillo aprenderse las capas de la Tierra, les voy a dar un tip. Ajá. Todo el mundo, bueno, todos alguna vez han probado o han comido un huevo cocido, ¿no? No sé, a algunos les puede gustar, a otros no les puede gustar, no sé. A mí no me gustan tanto los huevos cocidos, pero vamos a imaginar un huevo cocido. Entonces, para poder entender las capas de cada uno de la Tierra, vamos a imaginar que la Tierra es un huevo cocido con todo y la cascarita. Fíjense, por ejemplo, la corteza terrestre, ¿no? La corteza terrestre es como la cáscara de huevo, ¿no? ¿Cómo es la cáscara de huevo? En grosor, en comparación con las demás, ¿cómo es la cáscara de huevo? Delgadita, ajá, exactamente. Es más delgadita con respecto a las otras capas, ¿verdad? Entonces, la corteza terrestre es en donde estamos nosotros, prácticamente. Esa capita es muy, muy delgadita. Las montañas, los ríos, todo eso es la corteza terrestre. También se le llama litosfera, pero no es muy común que se las pregunten así, pero es la corteza terrestre. Luego viene el manto. El manto sería lo equivalente a la yema, ¿no? No es YouTube. ¿Cómo se llama esta parte de cara? Clara. ¿Membrana? A la clara, perdón chicos, es que de repente se me van las ideas muy feo. No, se me van, te lo juro. La clara, ya ven que también su maestra es muy dispersa. La clara, exactamente. ¿Los dos mantos? Ajá, las dos partes del manto, exactamente, Mirna, son, hay un manto superior y un manto interior. En general, estas dos capitas, bueno, son como subcapas, se puede decir. Es la que sigue, sería como la clara del huevo, que es la parte más gruesa, ¿no? Es la que tiene mayor grosor. Y lo que hace, esta es muy importante para su examen, siempre les pueden preguntar sobre esta capa. Esta capa es donde hay mayor actividad sísmica y mayor actividad volcánica. Es donde hay mucho movimiento, es una capa muy, 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 muy dinámica con mucho movimiento, ¿va? Y luego el núcleo sería como ¿cómo se llama? La yema. Ay, perdón, se me olvidaron las partes del huevo, no puedo creerlo. La yema sería el núcleo, ajá. Y el núcleo, pues es básicamente, fíjense que el núcleo es la parte, desde mi perspectiva, la parte más interesante de las capas. ¿Por qué? Porque el núcleo es funciona como si fuera un gran imán. Es prácticamente como un imán, o sea, enorme, ¿no? O sea, increíble. No tienen ni idea del tamaño. Es un núcleo y constantemente está en movimiento, en movimiento, en movimiento. Ese movimiento genera una proyección de un campo electromagnético, que es el que nos protege de la radiación. O sea, está la atmósfera y luego está el campo electromagnético. Es como un cercado eléctrico, como una valla eléctrica. Así lo mismo, funciona igual. Y entonces, eso nos protege de la radiación, porque si no estuviera esa capa, que parece que está planeado, o sea, véanlo bien, parece que estuvo planeado todo desde el principio, la atmósfera se desintegra y sin atmósfera no hay oxígeno y morimos. Se presume, les cuento un dato curioso, a mí me gustan mucho los datos curiosos, se presume que Marte y la Tierra eran como hermanos, tenían el mismo desarrollo, pero llegó un punto donde se presume que Marte se quedó sin campo electromagnético, porque el campo llega cada determinado tiempo se invierte, y cuando se invierte, se desactiva y se vuelve a activar. Entonces en Marte se presume que pasó eso. El campo electromagnético se invirtieron, quedó expuesto el planeta
la atmósfera quedó evaporada y por eso se dice que hubo vida alguna vez en Marte, pero son teorías, no se ha podido demostrar. Es una teoría muy loca, pero que fue muy famosa en el 2000, más o menos empezó a escucharse esa teoría de qué fue lo que pasó con Marte. Entonces, a nosotros nos podría pasar eso, ¿verdad? Digo, no se preocupen, ¿eh? Vamos a llegar al examen, pero sí podría pasar. Claro, es una teoría. No saben realmente cómo funciona en tiempo el campo electromagnético. Se piensa que son miles de años. No se sabe en realidad. Pero ustedes tranquilos, eso no es una teoría. Entonces, la corteza es la parte más delgadita, luego viene el manto protege el contenido del núcleo para que no se salga prácticamente porque está fundido el núcleo. Y el núcleo es el responsable de proyectar el campo electromagnético. Ajá. Y el manto básicamente es la parte, la capa más interna. Recuérdenla como la capa más, ¿cómo se llama? Activa, dinámica, donde hay mayor actividad sísmica y volcánica, ¿va? El manto sería como lo que pasa es que se divide el manto como una parte más externa y una más interna, pero en general en tu examen se nos pueden preguntar más como manto, así nada más como el manto, no hacen muchas, no especifican sobre interno o externo, ustedes pongan así como manto. Lo que quiero que se aprendan del manto es que es la capa más, con mayor actividad sísmica y volcánica. Yo les pregunto, ¿cuál es la capa con mayor actividad sísmica y volcánica? Y me dicen manto, ¿va? ¿En qué parte, cuál es el responsable de que se proyecte el campo electromagnético en la Tierra? El núcleo. ¿Cuál es la capita más delgada? La corteza, ¿va? Nada más. Eso es como que información muy puntual. Pero se podría volver a hacer sí, Jazz, la atmósfera, el problema es que tarda millones de años. O sea, la de la Tierra tardó millones de años y están pensando crear una atmósfera artificial. Ya hay intentos de crear lluvia. Yo según sé que incluso en Japón ya están creando condiciones para generar lluvia. Entonces, sí es posible que se pueda crear una atmósfera. Digo, tarda, es un proceso, un experimento. Ya lo están planeando, ya lo están pensando. He estado viendo revistas de ciencia y hablan de una posibilidad de que sí se pueda crear una atmósfera artificial en Marte. Porque ya ves que ya va a haber una misión a Marte, no sé si saben, es una niña de 16 años, creo, 16, 18 años, la que se va a ir a esa misión. Imagínense a su edad, como más o menos como ustedes, renunciar a tu vida en el planeta para ir a una misión a Marte. Es como cuando tienes un propósito, ¿no? Y tú dices, no me importa, dejo familia, dejo mi planeta, y es una misión que se va a manejar a Marte, ya es un hecho. O sea, hasta me da escalofríos esa niña, qué valiente va, pero bueno, es cuando hay tienes un propósito, pues no hay quien te mueva. Ese es el propósito de tu vida. Y a lo mejor para eso nació esta pequeña, ¿no? Pero qué fuerte, qué fuerte. Pero bueno, entonces ya sabemos las capas de la Tierra, ¿verdad? Ya vimos las capas de la Tierra. Ahora fíjense, vamos a ver esto, como estamos viendo, vamos a ver esta teoría que se llama la tectónica global. Yo se la resumí porque esta teoría se fue articulando a lo largo de las décadas. Es muy interesante la historia de esta teoría, pero es muy larga y no van a ir en su examen. Las voy a hacer breve, nada más la vamos a definir. Miren, la tectónica global es una teoría que explica, que te dice, ¿no? A ver, la Tierra está fragmentada, eso es lo que nos dice, en grandes placas. Y estas placas, chicos, son tan grandes, pequeños, pero tan grandes que pueden ser el tamaño de un continente. Son placas de corteza, son rígidas, pero son enormes. Pero ¿qué creen? La Tierra está fragmentada, es como un rompecabezas. Entonces, estas placas, estos fragmentos enormes, se mueven, ajá, sí se mueven, pero ¿qué es lo que hace que se muevan? No se mueven solos, se mueven por lo que hay debajo, lo que es el manto, ajá. El manto está compuesto de magma, de materiales rocosos, de piedra fundida. Es como si fuera un mar, imagínense un mar de lava, más o menos. Antes de ser lava es magma, pero es como un mar de magma, está hirviendo y es semilíquido. O sea, no es completamente líquido, no es completamente sólido. Es como plástico quemado. ¿Han visto el plástico quemado cómo se ve? Que no es un líquido, no es un sólido, está como intermedio, porque parecería un líquido, pero también está algo sólido. Entonces, ese contenido, ese magma que está debajo de estas placas es lo que se mueve, es como si fueran mares.
Como, ajá, es como la lava, nada más que se llama magma, cuando está dentro de la tierra se llama magma porque es más caliente todavía. Y ya cuando sale a la superficie se llama lava y sale un poquito más fría y aparte se va endureciendo y se forma piedra basáltica. Cuando escuchen piedra basáltica, es piedra que proviene del volcán, expulsa lava y se convierte en piedra basáltica. Entonces, aquí que me podrían preguntar, primero, ¿cuál es la capa más dinámica? ¿No? Que es el manto. Luego o astenosfera también se llama, ¿no? Como la obsidiana, también la obsidiana es una piedra basáltica, hay varios tipos de piedra basáltica, exactamente. Ajá, muy bien. Y ahora, entonces, ¿qué es lo que se mueve en realidad? Lo que se mueve es el manto, no la placa en sí. Entonces, te pueden preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que produce el movimiento de esas placas? Pues se llaman corrientes convectivas del manto. Vamos a ver un pequeño videito. Ajá, voy a tratar de empezar a traer más videitos y que esto sea un poco, ustedes irán viendo mis métodos. Siempre estoy cambiando cosas, no crean que todo es igual. Bueno, trato todo sea igual. Vamos a ver un pequeño videito donde quiero enseñarles los que son las corrientes de convección. Quiero que lo vean en el video y ahorita se los explico. Es más, este video a mí me gusta mucho y dura 2 minutitos, no dura nada. Espérenme, nada más déjenme lo activo. Vamos a verlo. Son 2 minutitos nada más. Voy a traer videos muy breves, pero que sean videos que les puedan llamar la tecnología, ¿verdad? En nuestras manos. ¿Es grande? Ahí está. La superficie de la Tierra está dividida en varios fragmentos enormes que se llaman placas. Son tan grandes que pueden abarcar todo un continente e incluso extenderse por debajo del océano. Si elimináramos el Atlántico, veríamos la larga frontera entre las dos placas que se extiende por el fondo marino. Hasta que se levanta por encima de las olas y cruza Islandia, para acabar uniéndose a la pared rocosa de Þingvellir. Estas paredes rocosas escarpadas habían estado unidas, pero se vieron arrastradas por la fuerza impresionante de la roca fundida que tenían debajo, y la tierra se abrió. Esto sucede porque sube roca caliente del interior de la Tierra. Cuando llega cerca de la superficie, la roca se extiende hacia dos lados. Empieza a perder calor. Al final, la roca muy fría vuelve a hundirse. Mediante este proceso de extensión, la corteza terrestre se va separando muy despacio, hasta que termina por causar el movimiento de los continentes. El lago de lava del Ertaale sería un ejemplo del mismo proceso, pero a pequeña escala. Las corrientes de convección mueven una capa de lava fría por la superficie del mismo modo que se mueven los continentes. Ok, ya se acabó. Sí, vieron, esto es lo que se conoce como corrientes de en realidad, que esto se mueva. Ajá, eso es lo interesante de este tema. Otros lo vamos a poner la diapositiva. Sí, me preguntan de un ejemplo del hundimiento también del suelo. Tiene mucho que ver, porque tiene que ver más con la subducción, pero a final de cuentas es por estas corrientes convectivas, ¿no? Por este intercambio de materia. Entonces, imagínense, ¿qué pasa aquí? El núcleo está hirviendo, es un material, o sea, hablamos de 3000 grados centígrados, ¿no? O sea, con 100 grados ya te quemarías, o sea, imagínense, 3000 grados centígrados. Entonces está tan caliente y tanta energía, está tan caliente el núcleo, que ese calor obviamente tiene que subir, ¿verdad? Y todo ese material, vieron en la ilustración, en el video, sube, pero conforme va subiendo, se va enfriando. Es como un ciclo, sube, baja. Y eso hace que se separe. Si vieron en el video, eso es lo que logra que se separe la placa. Eso es lo que hace que se mueva, que se hunda una sobre la otra, o que se separe, o que choque, lo que está por debajo. Entonces las corrientes convectivas
pues se dan en el manto. Lo que estábamos viendo era el manto. Claro, es una, ¿cómo se puede decir? Una dramatización, ¿no? Porque en realidad nadie ha llegado a ni siquiera hemos pasado de la corteza. Es como una simulación, como se piensa que es, no sé, o sea, bueno, sería todo una teoría, un dilema aquí, una discusión, ¿no? Pero funciona así, básicamente por esa situación. Entonces, fíjense qué grandes son las placas, ¿ya vieron? No les pido que se las aprendan porque no se las van a preguntar como tal, pero que más o menos las ubiquen. Hay una forma bien fácil de ubicarlas, fíjense, como casi por lógica. La placa más grande y activa es la del Pacífico, ¿ya vieron? ¿Y la del Pacífico en dónde está? Pues en el Pacífico, en el Océano Pacífico. La placa norteamericana ¿en dónde está? Pues en Norteamérica. La sudamericana ¿en dónde está? En Sudamérica, ¿ya vieron? La africana es prácticamente todo el continente. La indoaustraliana, obsérvenla, incluye la India y Australia. La euroasiática incluye Europa, incluye Asia. La del Caribe, pues son todas estas islitas del Caribe. La de Nazca, bueno, ahí sí cambia un poquito de nombre, es la costa sudamericana, ¿verdad? Y es la única diferente. Todas se llaman casi igual. Hay muchas placas, estas son las más grandes y también hay microplacas que las vamos a ver en el caso de México, pero estas son como las más importantes, ¿va? Estas son las más importantes que ustedes tienen más o menos que ir ubicando. Lo más que te pueden preguntar de este tema es, ya como les dije, ¿cuál es la capa más activa? El manto. Ahí están las corrientes convectivas, ¿no? Que es el calor, porque las corrientes están en el manto, no en el núcleo. El núcleo, del núcleo se expulsan y ya cuando es cuando se refiere a convectivo es que hay una transferencia de calor, que están calientes y se van enfriando, a eso se refiere, se va transfiriendo el calor, a eso se refiere. Y si me preguntan cuál es la placa más grande y activa, la del Pacífico. Acuérdense, no es lo mismo capa, corteza, manto, a placa es el fragmento enorme de piedra que está encima y que por eso hay sismos, por eso hay terremotos, por eso hay muchos fenómenos y por eso se crea relieve nuevo y toda esta parte, ¿va? Básicamente. Sí, muy bien, ajá, exactamente, me preguntan que la de Cocos, la de Cocos es una microplaca. Hay placas muy grandes y hay placas más pequeñitas, exactamente. Estas no son las únicas, hay muchísimas, pero son las grandes y las micro, ¿verdad? Básicamente. Ándale, ese es muy buen tip. Me platican la del Pacífico. Es irónico, porque la del Pacífico es lo más latoso que hay, ¿no? Entonces, la capa más latosa es el manto. La placa más latosa es la del Pacífico. O sea, estas son unas latosas, ajá. Estas siempre están en movimiento y están molestando y por eso siempre estamos así, ¿no? Bueno, no siempre, con terremotos de vez en cuando, ¿verdad? Básicamente. Fíjense, aquí les puse esta parte de la astenosfera, ¿no? Es la capa más dinámica, con mayor actividad, está compuesta por un material semiplástico, está muy caliente, y lo que hace es que tiene que subir porque hay mucha presión en el núcleo, muchísima presión, muchísimo calor, y este calor tiene que escapar, ¿verdad? Básicamente. Y por eso todo lo que está encima de esta placa, pues se mueve, ¿no? Básicamente. Vean, hablamos casi de 3, miren, yo les dije casi 3, no, imagínense el núcleo, casi 6,000 grados, imagínense, ¿no? Está cañón. A ver, les voy a preguntar, vamos a las preguntas de la clase, antes de avanzar en el tema más, pues de repente me acelero mucho. A ver, chicos, necesito que me digan cuál es la capa de la Tierra más activa, donde hay actividad sísmica y volcánica. Capa. El manto. El manto, muy bien. También a veces lo llaman astenosfera. La he visto en otras guías como astenosfera. En examen no, pero por cualquier cosa pónganle astenosfera, ¿no? Por cualquier cosa. ¿Cuál es la placa más activa? La del La del Pacífico. El Pacífico. ¿Y en dónde está la placa norteamericana? Norteamérica. Norteamérica. A ver si es cierto. La de Nazca. En la costa sudamericana. Excelente. Por ahí, ándale. Muy bien. Eso está súper bien. Qué buenas respuestas todos. Muy bien, chicos. A ver, ahora, vamos, esto es como lo más relevante. Acuérdense, siempre les tengo que explicar el tema, pero siempre recuerden lo que les digo. Háganme mucho caso. Todos estos conocimientos que yo les digo que se aprendan, pues son los que a mí me han servido para hacer el examen año con año. Entonces son los mismos prácticamente, no van a cambiar.
Ahora, vamos a los movimientos de las placas. Entonces, la tectónica de placas nos explica que estas placas no están estáticas y que la Tierra está fragmentada y que todo el tiempo está en movimiento porque las placas se mueven debido a la astenosfera o manto. Vamos a ver cómo interaccionan entre ellas. Las placas bueno, no se comunican exactamente, pero hay un movimiento, interactúan entre ellas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son esos tipos de movimientos. Tenemos 3 tipos, ¿verdad? Miren, están los convergentes, que es cuando las placas se juntan. Ajá. En sí, ahorita vamos a ver más específico, no es como que se junten exactamente, pero vamos a ver a qué se refieren. Lo común es que chocan. Ajá. Las placas chocan, son convergentes. Y como consecuencia, ¿qué se va a formar? Cuando las placas, es que imagínense los movimientos de estas placas del tamaño de un continente. Debe de haber una consecuencia a fuerza, ¿verdad? Cuando estas placas chocan, se forman cadenas montañosas y fosas oceánicas. Ahorita vamos a ver una por una, no se preocupen. El siguiente movimiento son divergentes, es decir, se separan, cada quien por su lado, ¿no? Convergentes, cuando les diga convergente, imagínense un choque de 2 carros. A ver, yo voy a decir la palabra y quiero que se imaginen un choque. Ajá. A ver, convergente. Y ustedes en su mente, un carro así, 2 placas que chocan. Y si yo digo divergente, se pueden imaginar 2 autos, pues, que se separan en reversa, ¿no? 2 autos así, divergente, convergente. Y transformante es cuando prácticamente no se separan, no se juntan, solo se deslizan, pero no se tocan, nada más se desliza una sobre la otra, pero eso genera energía, porque ustedes me dirán, bueno, maestra, pero si no se tocan, ¿por qué generan problemas o sismos? Por la energía que liberan, ¿verdad? Básicamente. Ahorita vamos a ver cada una de ellas, poco a poco, no se preocupen, y las consecuencias. Ya casi, ya van a ser las 6, ya se me fue muy rápido la primera hora. Exactamente. Vamos a ver una por una. Entonces, acuérdense, ¿eh? Movimientos convergentes, quiero que se imaginen los autos impactándose, así, un choque así súper impactante, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando estas placas tienen contacto tan directo? ¿Qué pasa, no? ¿Qué sucede con la energía que liberan? Cada movimiento va a liberar energía, cada tipo de movimiento. Vamos a ver primero qué pasa cuando ellas se juntan o cuando se encuentran. Una de las cosas que va a pasar, se van a crear fosas oceánicas. Una fosa oceánica, chicos, es como un agujero. Prácticamente es un agujero en el relieve marino. Ajá, es un agujero. ¿Por qué? Porque las placas estuvieron todo el tiempo impactándose, hasta que se hizo un agujero, básicamente. Y esto se llama fosa oceánica. Entonces, acuérdense que una fosa es un agujero, básicamente, pero es en el océano. Y estas fosas pueden ser tan profundas, chicos, como, por ejemplo, las fosas marianas. Tienen una profundidad de 11,000 metros. Ajá. ¿Han visto la película de, ¿cómo se llama? De un tiburón gigante, no sé si lo hayan visto, es un tiburón gigante y que es una misión. Ellos descienden en una como nave y se encuentran con este tiburón como mitológico enorme de hace muchísimo tiempo. Eso que representan son fosas y supuestamente es como si ellos hubieran llegado. Ajá, ándale, se me fue el nombre, megalodón, ándale, el megalodón, si se dan cuenta, cuando va bajando, había una capita delgadita, así, y cuando hacen la misión, la traspasan, la dejan abierta y Megalodón va a hacer las suyas por toda la costa ahí. Si se dan cuenta, se ve más o menos la costa asiática, eso es lo que se ve, porque es el Pacífico. Entonces está en una boda y que el perrito y que la fotografía está muy padre, pero la película está muy rara. Pero eso es a lo que hace alusión, ¿no? Que es esa como tipo fosa, esas profundidades del mar, ¿no? Y entonces, esta es la fosa oceánica. Luego tenemos las zonas de subducción. Vean como concepto. Cuando 2 placas entran en contacto, chocan, se aproximan, ¿qué va a pasar? No van a poder estar todo el tiempo chocando una contra la otra. Si no, imagínense cómo estaría el planeta, ¿no? Así, ¡ay! Todo el tiempo, ya están chocando otra vez. No, no, no. Lo que pasa es que normalmente una va a ser más pesada que la otra. La más pesada va a quedar abajo y la más ligerita va a quedar arriba.
Entonces, esto es una zona de subducción. Ajá, cuando dos placas entran en contacto, chocan, se aproximan, una queda por debajo de la otra. Eso es una zona de subducción. Y en estas zonas hay sismos muy altos porque quedan como trabadas. De hecho, la de Cocos y la norteamericana se dice que están trabadas. Después de que tembló la última vez, quedaron como así como atoradas. Y lo feo es que pues podría, es una teoría muy catastrófica, claro, pero sí podría generar, si se destraban, puede generar una liberación de energía muy fuerte y nos puede afectar, claro que sí, pero eso puede pasar en 1000 años, así que no se preocupen, en muchos, muchos años va a pasar eso. Y como consecuencia de esta zona de subducción, que es el hundimiento de una sobre la otra, básicamente hay erupciones volcánicas, hay sismos, pero el más importante, se crean cadenas montañosas. Vamos a ver esas que son las cadenas montañosas o cordilleras, y también se crean islas volcánicas. Las islas volcánicas, fíjense que son muy interesantes, me gustan mucho las islas volcánicas porque, ay, están hermosas. Estas islas, por lo general, cuando pasa esto de las zonas de subducción, lo que hace es que sube el magma, asciende. Y cuando se enfría, se crea tierra, se crea relieve, se puede crear una isla de la nada. En Japón apenas se creó hace un año, se creó una, es muy, muy, muy joven, y se puede crear nuevo relieve. Ajá, porque sube el magma, se enfría y se crea la isla. O sea, es una cosa que nosotros podemos ser testigos casi, casi del surgimiento de una isla. De una montaña difícilmente, un volcán, pero de una isla sí podríamos ser testigos en tiempo, me refiero, ¿no? El caso de qué islas son de volcánicas. Japón es una isla volcánica, o sea, raíz de erupciones volcánicas. Filipinas, Galápagos, que está en Ecuador, ¿no? Las islas Aleutianas, Hawái, Marianas, las islas Marianas, todo esto, ¿ah? Tarda años en ocurrir esto. Sí, no se preocupen, ¿eh? Todo esto es mucho, mucho, mucho tiempo. No crean que es de repente. No siempre pasa. No vamos a verlo nosotros. No se me vayan a estresar, ¿eh? Tienen que hacer ese examen, ¿eh? Y acabar su carrera. No se vayan a traumar con eso. Es que yo soy muy catastrófica en geografía, ¿eh? En geografía soy muy catastrófica. Y entonces, fíjense, aquí está la zona de subducción. Vean cómo esto puede provocar que suba el magma, ¿ya vieron? Y se puedan crear corteza. Eso es lo importante. Y vean cómo una queda debajo de la otra. Se puede fundir y queda abajo, básicamente, ¿va? Pura, pura sangre. Exactamente. Esa es la zona de subducción. Ahora, otro concepto les preguntan en su examen son los movimientos orogénicos. Ajá. No sé si nunca ustedes los mandaron en la primaria, no sé si en sus tiempos funcionaba así, que su maestro les pedía un mapa orográfico, ¿no? Y entonces, ¿así qué es eso? Ah, pues un mapa de montañas. Entonces, los movimientos orogénicos tienen que ver con montañas. Son movimientos muy abruptos que originan montañas. Eso es un movimiento orogénico. Y un arco insular, se los puse aquí, es un archipiélago. Acuérdense que un archipiélago es un conjunto de islas. Ajá, cuando piensan archipiélago, son muchas islitas. Hawái no es una isla, es un archipiélago, es un conjunto de islas. Galápagos es un conjunto de islas. Ajá, son conjuntos. Archipiélago es como un conjunto, ¿no? Se le llama arco insular. Y se crearon sobre todo por la subducción de placas, normalmente, ¿va? Ahorita vamos a las preguntas, ya se me llenan de mucha información. A ver, antes de esto, vamos a las preguntas. A ver, chicos, ¿cómo son los movimientos convergentes? ¿Qué pasa con las placas y los movimientos convergentes? Chocan. Chocan, muy bien. Se forman fosas oceánicas. Ajá. Y las cordilleras, ¿verdad? Las zonas de subducción, las islas volcánicas, ¿verdad? ¿Y qué forma un movimiento orogénico? ¿Qué se forma con un movimiento orogénico? Montañas. Montañas, muy bien. ¿Y qué es una zona de subducción? A ver, ¿quién me lo puede explicar así en 2, 3 palabras? ¿Qué es una zona de subducción? ¿Qué pasa ahí? Es cuando se forma un agujero o un hoyo, yo así le puse. Una fosa. La fosa, pero la de subducción, ¿qué pasa? ¿Quién? Dijo algo de que estaba descendiendo el magma, ¿no? De hecho, le iba a preguntar si lo podía abrir porque no entendí muy bien. La placa más pesada queda abajo y la más delgada arriba.
Ajá, es una zona de subducción. Déjenles, volvemos a ver ese punto, ¿va? Miren, la zona de subducción, la idea es esta. ¿Se acuerdan que las placas chocan? Si las placas chocan, se unen, pueden crear un agujero, ¿no? Y es una fosa oceánica. Pueden crear cordilleras montañosas, es otra. Pero la otra opción, otra consecuencia, es una zona de subducción. Y cuando yo pienso en subducción, lo que tengo que pensar es que es una zona de hundimiento. Una placa se va a hundir sobre la otra porque son muy pesadas. Es como si yo quisiera, imagínense que yo quisiera chocar mi cabeza contra la pared, ¿no? Así. A lo mejor puedo crear un agujero, pero hay un límite, ¿no? Hay un límite, no puedo seguir chocando con la pared. Estas placas no pueden seguir chocando una contra la otra. Entonces, lo más factible es que la más pesada se hunda y la más ligera queda arriba. Entonces, una zona de subducción es simple y sencillamente cuando dos placas entran en contacto y una queda encima de la otra. En este esquemita se ve como pues un poquito más, ¿no? Por ejemplo, miren, esta sería una placa y esta sería otra. Una queda abajo y una queda encima. Esta se hunde y la otra queda encima, prácticamente, ¿va? Esa es la idea de la de subducción. Ahorita vamos a hacer preguntitas de esto, ¿va? Ahora, vamos a otro tema, que es básicamente las cordilleras montañosas. Ajá. Esto es una consecuencia de los movimientos de convergencia. Entonces, cuando chocan las placas, ¿no? Se crean las llamadas cordilleras montañosas, ¿va? Vamos a ver qué onda con las cordilleras montañosas. Espérenme tantito, ¿eh? Miren, vamos a ver un mapita. Espérenme tantito, vamos a ver este mapita que está aquí. Miren, aquí en este mapa están las placas. Ajá, miren, vamos a ver esto. Vamos a ver primero, fíjense. Si ustedes se dan cuenta, en el límite donde están las placas, es en donde vamos a ver las cordilleras montañosas, donde se forman las cordilleras montañosas. Por ejemplo, vamos a ver la primera cordillera montañosa que les pueden preguntar en su examen. La primera cordillera montañosa que les pueden preguntar son las rocosas o rocallosas. Fíjense cómo en el borde exactamente de las dos placas, porque están chocando, porque están en contacto, deforman el relieve y lo elevan. Pero claro, estos son miles y miles de años y se va elevando. Entonces, por ejemplo, tenemos las rocosas y el Pacífico. Ajá. Aquí está la placa norteamericana, la placa del Pacífico y las rocosas. ¿Ya vieron? Es la que se va a formar. Luego tenemos, esto es en América. Vamos a ver al sur. En el sur tenemos la placa sudamericana y la placa de Nazca. Aquí se va a formar los llamados Andes, ajá, en Sudamérica. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, no se preocupen, vámonos poco a poco. Están las rocosas en Norteamérica y están los Andes en Sudamérica. Ahora fíjense, y todas coinciden en el borde entre las dos placas, ¿ya vieron? Luego tenemos los llamados Alpes, que están entre la placa euroasiática y la placa africana. ¿Ya vieron? Son estas dos placas que tienen contacto y por eso no sé si se han dado cuenta, pero por ejemplo las noticias a veces nos dicen, no sé, los Alpes suizos, los Alpes franceses, Alpes italianos. ¿Por qué? Porque es una cordillera pues bastante extensa, si se pueden ver un poquito en la ilustración. Y luego tenemos otra placa, que es la euroasiática y la indoaustraliana. Y tenemos los Himalayas o el Himalaya, ajá, en Asia. Y luego tenemos el Cáucaso, el Cáucaso es prácticamente la frontera o la división natural entre Europa y Asia. Estas, chicos, son las montañas más importantes que nos van a preguntar. No se quieran aprender todas, ajá, porfis, no se vayan a aprender todas, nada más estas que les comento. Las rocosas o rocallosas, los Andes, los Alpes y el Himalaya. Son los únicos que nos van a preguntar. Me dicen, ¿y de qué manera nos las pueden preguntar? Miren, nos las pueden preguntar en un mapa, traigo un mapita para esto, o nos las pueden preguntar por países. Ajá. Primero vamos a ubicarlas por continente. Y ahorita vemos los países. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Miren, yo lo voy a quitar
Y ustedes me van a ir diciendo qué montaña está. Por ejemplo, en Norteamérica, si es norteamericana y Pacífico, ¿cómo se llama la cordillera montañosa? Exactamente. Rocosa. Muy bien, las rocosas. Y si hablamos de la de Sudamericana y Nazca, los Andes, ¿verdad? Muy bien. Y si hablamos de la Eurasiática y la Africana, sería Alpes. Alpes, muy bien. Y si hablamos de la Eurasiática y la Indo-Australiana, Himalaya. Himalaya, muy bien. ¿Y la que divide Europa y Asia? Cáucaso. Muy bien, muy bien. Excelente. Ahora, vamos a revisar los países. Vamos a intentar a ver cómo nos aprendemos los países. Fíjense, las rocallosas, pues sabemos que están en el norte, ¿no? Canadá y Estados Unidos. No les preguntan el monte más alto, la cumbre más alta, nada más eso es por curiosidad. El Everest sí. Te pueden preguntar cuál es la cumbre montañosa o en el mundo, pues es el Everest, ¿verdad? Básicamente. Y miren, por ejemplo, los Andes. Tenemos Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Es prácticamente Sudamérica. No vayan a poner ningún país de Centroamérica, ni Norteamérica, ni Brasil. Vean, aquí no está Brasil. ¿Ya vieron? Ahorita vamos a ver el mapa. No está Brasil, ni Guatemala, ni Panamá, nada de esto. Así es como me puedo guiar un poquito más si la pregunta fuera un poco más difícil. Luego vean los Alpes. Los Alpes, pues tenemos Australia, tenemos Alemania, tenemos Francia, Italia, Mónaco, Suiza. Son un poquito, obviamente los ubicamos en Europa. Y el Himalaya tenemos China, India, Nepal, Bután y Pakistán. Vamos a ver las preguntas, cómo podrían formularse para que no tengan que aprenderse todo de memoria. Con que se aprendan el continente, más o menos, al menos un país, se van a poder ubicar, ¿va? Vamos a hacer preguntas de esto, ¿va? Vamos a hacer preguntas de esta parte. Miren, les quería mostrar este de los Andes. Vean cómo es prácticamente Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. Vean cómo no está ni Paraguay, ni Uruguay, ni Brasil. Así, es más fácil aprenderme que no está ni Paraguay, ni Uruguay, ni Brasil de Sudamérica, y casi está toda Sudamérica. Es de las más extensas del mundo. Es la cordillera montañosa más extensa del mundo, prácticamente más larga. ¿Ya vieron? De hecho, es larguísima en comparación con las otras. Vamos a hacer unas preguntas de este tema de las montañas. Ahorita que veamos sierras, vamos a dejar un poquito más adelante sierras. Quiero resolver esas preguntas con ustedes para que sepan cómo viene este tema, ¿va? Y no se les complique tanto. Miren, vamos a hacer estas, sí. Vamos a resolver las que ya sabemos, ¿va? Porque ya casi acabamos, para quedarnos en este tema. Dice la pregunta número 1. Se conoce como a la separación de las placas tectónicas impulsadas por las corrientes convectivas. ¿Cómo se le llama ese movimiento? B. Pero cuando se... Divergencia. Divergencia, muy bien. Cuando se separan, ¿verdad? Muy bien. El desplazamiento de los continentes se explica como consecuencia de las corrientes de convección del manto. Ajá, están en el manto, ¿verdad? Muy bien. Luego vamos con la 3. Los movimientos orogénicos son formadores de, ¿qué forma? Montañas. Muy bien. Las corrientes convectivas se generan en la capa de la Tierra llamada Manto. manto superior. No importa cómo venga, pero sí se viene como manto, ¿va? Luego, fíjense, a las zonas donde las placas tectónicas tienden a entrar en contacto se les denomina ¿Convección? ¿cómo? Subducción. Ajá. Ya no escuché nada, chicos, es que se me fue el... Subducción. Flexión. Subducción, ¿va? ¿Se acuerdan? Miren, la idea es, las placas, cuando hablábamos de una zona de subducción, decíamos que las placas tectónicas entraban en contacto, y una se hunde sobre la otra. Eso se llama subducción, y es cuando entran en contacto, ¿va? Luego, las 6, fíjense, esta pregunta también, miren, de este año les voy a decir cuáles vinieron. Este año vino la 5, la 3 y la 6. Las demás no vinieron, pero estas sí vinieron. Fíjense las 6 que les causó un poquito de conflicto, las 6.
Esta pregunta está más elaborada, es más fácil de lo que creen. Está elaborada, pero fíjense, nos vamos a tener un tip. Dice, debido al choque de la placa con la placa, se encuentran restos fósiles en los Himalaya. ¿Qué placas corresponderían al Himalaya? Vean las respuestas. Acuérdense que el Himalaya está en Asia. Ajá. Perdón, chicos, ¿me decían algo? Le dijeron que la... Gracias, es que de repente se me junta el audio. Muchas gracias. La euroasiática y la indoaustraliana, porque fíjense, les dije, bueno, no tienen que aprendérselas, porque las pueden sacar por lógica. La placa de coco sabemos que está en América, entonces no tiene nada que hacer ahí. La del Pacífico, básicamente no tiene contacto, tiene muy poco contacto con la euroasiática, casi no tiene. La del Atlántico y Pacífico no, entonces sería la euroasiática y la indoaustraliana. Son las placas que dan formación al Himalaya. Por eso les digo, el Himalaya sí les pueden preguntar cuál es la cumbre más alta y cuáles placas. De las demás no preguntan, siempre preguntan como que la más importante, la más alta. Geografía es mucho así, ¿va? Entonces, vamos a las 7. Fíjense en las 7, aquí está diferente. Me pueden preguntar, me pueden preguntar con el mapa o me pueden preguntar por países, todo depende, ¿verdad? Nos pueden preguntar diferente. Vamos a hacer las 7. ¿Cuál sería la respuesta de la... me preguntan... Pues la A, porque no hemos visto ninguna de las demás. Ajá, exactamente, esa es la idea. No, la idea es que es lo que les digo, en el examen nada más te preguntan estas. Y por esa razón yo nada más les enseño unas. Pero si quieren, les enseño todas las montañas, ¿eh? No pasa nada. Pero no les va a servir para aprender todas las montañas. La 6, la respuesta es la A, euroasiática y la indoaustraliana, ¿va? La 7, esta parte, chicos, es bien importante porque fíjense, para empezar, vean la B. La B viene la Sierra Madre. Los Cárpatos están en Italia, por ejemplo. En la C viene, aparte están desacomodados, ¿ya vieron? Están desacomodadas. Sierra Nevada, Apeninos, Sagros, Escudo Canadiense. No les enseño todas, chicos, no crean que es porque no se las quiera enseñar, sino que es como recargarlos de información. Y siempre UNAM te pregunta los más importantes. Entonces, en tu examen a lo mejor no conoces las demás montañas, no pasa nada, pero conoces estas. Sabes en dónde están las Rocosas, sabes en dónde están los Alpes, sabes en dónde está el Cáucaso y sabes dónde está el Himalaya. Lo demás no te va a causar problema. O a lo mejor te pueden confundir, ¿no? Y te las voltean. Te dicen que el Himalaya está en América, te dicen que las Rocosas están en África, entonces algo así te va a pasar en tu examen, ¿va? Entonces, vamos a resolver la 8, ¿va? La 8 dice, países en los cuales se localizan los Andes. A ver, esta está un poquito más difícil, esta pregunta. ¿Qué les late? ¿Dónde están los Andes? Creo que está entre la B y la D. Están entre la B y la D. Es que yo recuerdo que usted dijo que no estaba en Panamá. Ajá, ¿te acuerdas? Por eso es exactamente. Entonces tiene que ser la D. Ajá, exactamente. Porque fíjense, Panamá está en Centroamérica. Fíjense la A. La A te dice Brasil. Si se dieron cuenta del mapita, no está Brasil, no abarca para nada Brasil. Sí tiene Chihuahua, Chile, perdón. Tiene Chile, tiene Argentina, pero tampoco está ni Uruguay, ni Paraguay, ni Panamá. ¿Sí vieron el mapita? Es más fácil aprenderme que no es ni Panamá, y tampoco es Uruguay, ni tampoco es Brasil. En la C, vean, está Brasil, entonces tampoco es. ¿Cuál es la respuesta? Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela. Esta fue una pregunta que no vino este año, vino el antepasado y a muchos se les dificultó. Siempre les comento estas preguntas porque siempre estoy cada año en los foros. Cuando acaban de hacer el examen, pero no sé si se han dado cuenta que estoy en todas las páginas de Facebook, en todos los grupos, haciendo mi publicidad y ahí echando chorro y así. Entonces, ahí me doy cuenta de muchas preguntas, ¿no? Aparte de las que yo presento en mi examen. Y me gusta mucho resaltarle las preguntas filtro, las preguntas que a muchos les dificultan, porque eso les da cierta ventaja a ustedes, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas luego pasa y no todo el mundo las sabe contestar y eso les va a dar ventaja. Ahora, países en los cuales se localizan los Alpes. Esa está más fácil, ¿no? Tiene que ser la B. Exactamente, muy bien, Mirna. Suiza, Italia, Francia y Austria, porque están en Europa. Y aquí, fíjense, me dice Brasil, ¿verdad? Ecuador. Entonces, por eso, para facilitarles todo este proceso, chicos, de estudio,
soy como muy sintética, sí lo soy así, siempre soy muy, bueno, según yo soy muy sintética. ¿Para qué? Para facilitarles el proceso, esa es la idea del curso, ¿no? Que se les facilita la información. Porque si yo ubico por continente en dónde están los Andes, en dónde están los Alpes, por lógica lo voy a sacar. Yo sé que no es Alpes, no están ni en Gran Bretaña, no están en Bolivia, no están no están en Chile, ¿verdad? Y así es más sencillo, ¿va? Luego, a ver la 10. Esta hay que deducirle un poco. A ver, hay cosas que no les doy tanto así, pero que hay que deducirlas. Dice, la dinámica de la corteza de la Tierra es responsable de la formación de... ¿Qué se forma? La Sí, D. bueno, sería más la A, porque acuérdense que la corteza son las capas de la Tierra y cuando todo esto, los volcanes, las montañas y las islas se forman por la dinámica. La dinámica es decir, el movimiento de las placas. Nada más que vean, es la misma pregunta, pero está planteada de otra forma. Esa es la cuestión. Porque los lagos, los ríos, las aguas subterráneas, los pastizales, los climas, responden a otros elementos, no tanto a la dinámica de la corteza de la Tierra, ¿va? Pero no se preocupen, si cualquier cosa. Estas no las vamos a responder con la... ok. No te preocupes, esa tiene que ver más con otro proceso, ¿va? Es que esas son es que me preguntan de las capas internas y externas. Por ejemplo, la atmósfera se refiere a está conformada por varias capas, pero la atmósfera es externa. Ajá, es donde estamos nosotros prácticamente. Nosotros estamos en parte de la atmósfera. Y las capas internas son el núcleo, el manto y la corteza, ¿va? Esas serían las externas, las que están fuera, las que podemos ver fuera, y las internas, las internas, perdón, y las externas de la atmósfera, ¿va? Entonces, capas internas, núcleo, manto y corteza, son las capas internas. Y las capas externas es la hidrosfera, que son los lagos, los mares, y la atmósfera, que son los gases. Eso lo vamos a ver de todas maneras en otro tema. Los voy a juntar, nada más para que sepan ahorita las capas internas nada más, ¿va? Nos vamos a quedar aquí para no saturarlos ya tanto tema y ya son 6:20. Les hago nada más las preguntas vitales del tema, ¿verdad? Bueno, como 10, no sé cuántas preguntas sean. Lo que tenemos que recordar, ¿no? ¿Cuál es la capa interna de la Tierra más activa? ¿El manto? El manto, muy bien. ¿Cuál es la placa tectónica más activa? La del Pacífico. La del Pacífico. ¿Qué pasa cuando las placas chocan o convergen? ¿Qué pasa? ¿Qué se produce como consecuencia? Llaman sierras y, ¿cómo se llama? Cordilleras, montañas Fosas oceánicas. dorsales. Excelente. Las fosas oceánicas y las cordilleras montañosas, ¿verdad? Y una zona de subducción, a ver si ya les quedó un poquito más claro la zona de subducción. ¿Qué pasa ahí en la zona de subducción? Dos placas en contacto y la menos pesada se une. Se entran en contacto, la más pesada se une, ¿va? Está sencillo. Ahora, ya nada más vimos a ver, les voy a preguntar placas, a ver si, no, bueno, no, vamos a dejarlo así. ¿Puede repetir esta clase el fin de semana? O sea, de las que vaya a repetir. Hacer esta. No se preocupen, por supuesto que sí. Sí, las diapositivas las voy a subir ahorita que acabe la clase, para que las tengan hoy, ¿va? Yo les aviso, ya las subí, les voy avisando. ¿Sí se les complicó un poquito esta clase? Sí, ¿verdad? A ver, impresiones. Sí, nunca he tenido geografía en la escuela, o sea, creo que está primaria nada más. Ya, entonces no han tenido mucha geografía. Ya. Sí, no se preocupen, la volvemos a repetir, ¿va? Normalmente casi siempre han estado pidiendo, sí, no se preocupen. Con confianza, chicos, no creen que me voy a enojar y no, para nada, no, yo sé que, bueno, yo como les dije, no requieren conocimientos previos, o sea, si tenemos que explicarlo otra vez, lo hacemos otra vez. Y les voy a subir material, videitos para que puedan complementarlo. Y sí, la siguiente es de literatura. Y la puedan, bueno, voy a dejar de grabar para que no tenga que estar editando todo esto.